Hola a todos, este es el archivo 04 y es el archivo más caótico, más romántico y más malentendido de la carrera de diseño gráfico. Y es el proceso creativo. ese proceso que nos genera dudas, estrés, nos hace tener un montón de versiones, un montón de frustración a veces. Tenemos dudas, es lo que más tenemos. Pero, ¿sabes qué hay también? El mito de la inspiración. Tenemos que hablar de eso en este archivo. Es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la inspiración no es magia, no aparece de la nada, no es algo inmediato, es una exposición constante. Son después de ideas malas donde salen las buenas ideas. Así que no se trata de velocidad, sino de profundidad. Los bocetos. Los bocetos son feos. La mayoría de los bocetos son feos. Son pocos los bocetos que son realmente lindos, pero la mayoría son horribles. Pero los bocetos son feos porque tienen que ser rápidos, porque tienen que captar todas nuestras ideas en un segundo. Es una mezcla de un poco de todo. O sea, no puede ser lindo eso. Claro, tenés que liberar ese yo quiero perfección ya en mi boceto. No, porque ahí vos estás creando recién, tipo moldeando qué es lo que vas a hacer. Todavía ni sabes qué es lo que vas a hacer. Estás tratando de traer algo que no se ve, algo intangible a tierra, a papel. O sea, es prácticamente imposible que sea perfecto. Así que liberen esa presión y exploren, experimenten en la hoja. Y si hacen con el iPad igual, exploren, inventen, hagan cosas, expláyense. También una idea buena. ¿Qué es una idea buena? Nadie decide eso hasta que se acciona la idea. Hasta que empezás el boceto, hasta que empezás a moldear realmente lo que va a ser tu trabajo. ¿Por qué no? No es una idea buena solamente porque a mí me gusta o es porque responde a un brief, es porque tiene coherencia, es porque tiene concepto, es porque comunica solo, sin necesidad de sobreexplicar demasiado. Algunas señales que de repente así te van a alertar a vos, por ejemplo, justificás demasiado. Cuando justificás demasiado se te nubla la mente, la vista creativa realmente te da mucho ruido visual, y aunque a veces el ruido visual es bueno, porque hay veces que en lo caótico vos encontrás el orden. Hay personas que encuentran el orden así. Yo, por ejemplo. Yo también me incluyo. Tengo un desastre ahí de palabras, formas, de todo un poco, pero que yo entiendo y está bien. Esa es nuestro orden. Nosotras entendemos lo que estamos haciendo. Le tenemos. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo sabemos cuándo dejar de editar? Eso es algo que nos pasa mucho y a nosotros como diseñadores vivimos en esto de que ¿cuándo paro de editar? Porque yo puedo estar, por ejemplo, desde mi experiencia, pensando que terminé algo, pero después sigo ahí modificándole que la alineación, que la tipografía, que no, que al final un poco más grande, un poco más chico. Al final terminas 2 horas y seguís en el mismo lugar y después para darte cuenta de que vas a volver al inicio. O sea, estás ahí un montón de veces. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Te quedás a veces bloqueado. Tenés que encontrar un equilibrio. A veces podés quitar, a veces podés simplificar, pero en el momento en que vos decidís cambiar algo de tu trabajo, es cuando vos estás avanzando realmente, cuando accionás. Y después aparece la duda. O sea, empezás a pensar, no soy creativo, o te empezás a comparar, tenés un montón de inseguridades de tu trabajo, decís, no sé, capaz no está bien, capaz tengo que hacer de otra manera, no me gusta, no sé, ya no entiendo más ni qué es lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Y nos surge ese miedo, ¿verdad? Porque dan los bloqueos. Y después tenés tus millones de pensamientos ahí, ¿verdad? Intrusivos. Tus inseguridades. Pero lo que más hay que destacar es que lo más importante es nuestra forma de pensar, nuestra forma de comunicar, nuestro criterio y nuestro proceso. Porque después de todo eso es lo que nos define a cada uno como diseñadores y diseñadoras. Claro, también por ejemplo cuando tenemos dudas, el no soy creativo
y te empezás a comparar y empezás a tener inseguridades, tipo, te bloquea la creatividad. Y en el proceso creativo, claro que vas a tener eso, claro que vas a tener, pero si es que sabes cómo evitar y si es que podés evitar ante todo, eviten. Pero lo más importante es darse cuenta de que verdaderamente todo eso es parte del proceso. O sea, es un proceso continuo, a veces es largo, a veces es corto. La mayoría de las veces no es algo lindo, o sí es lindo, depende mucho de muchas otras cosas, de muchos otros factores. Pero que todo es normal, o sea, no estás mal ni estás bien, estás en el proceso. Y eso es lo que tenemos que recordar, eso es lo verdaderamente importante. Y si vos, por ejemplo, podés tener referencias, influencias, tipo artistas, diseñadores, también podés hacer reinterpretaciones de lo que serían otros trabajos. No es copiar literalmente, pero vos como que tomás eso de referencia y le pones tu identidad, le pones tu estilo. Así es como vos haces que ese trabajo sea tuyo, porque nunca va a ser 100% completamente de alguien hasta que tenga un estilo y una identidad. Claro, porque justamente ahora que estás mencionando eso, Cafi, les quería mencionar y hablar sobre un libro que desde que comencé la carrera, me gustó mucho leer ese libro y normalmente releo ese libro porque es muy bueno. Se llama Robar Ideas, o sea, robar como un artista, de Austin Kleon, y Aprende a promocionar tu trabajo, que también es de Austin Kleon. Y él justamente habla de ese tema, habla de que constantemente tenemos que tener un archivo de robos, o sea, buscar inspiración, guardar cosas que nos gustan y tener como una carpeta con todo eso ahí como inspiración. Y que él dice que no es copiar, o sea, es copiar, pero cuando vos le das tu reinterpretación a eso, ya no es copia, porque es imposible que los seres humanos hagamos algo, una copia perfecta, ¿entienden? Sí o sí va a tener algo diferente, sí o sí va a tener algo nuestro. Entonces él dice que tenemos que tener un archivo de ideas y también un archivo de nuestros robos, ¿verdad? Que son todas esas influencias nuestras referencias y todo eso que nos gusta, ¿verdad? Y que también así nos damos cuenta de que esos estilos o esas cosas nos llaman la atención, ¿verdad? Eso es lo que nos da la propiedad, nuestro estilo, Claro. nuestra, ¿cómo se dice en diseño? Identidad. Nuestra esencia creativa. Claro, sí. Eso, por ejemplo, no nace, eso se construye. Uno construye eso como profesional, como estudiante. Copiar no es copiar, es transformar. Porque vos transformás a tu manera, le pones tu toque, ¿cómo se dice? Tu identidad propia. Y todo esto de lo que estamos hablando del proceso es práctica. Es sí o sí práctica, es copiar hasta que te encontrás, repetís cosas, experimentás y ahí Es te algo vas que vos encontrando. vas repitiendo, Claro. un error que vas Eso. repitiendo. Y ahí es cuando vos ves, esto es lo que soy yo. No es un error, es una parte de mí. Eso mismo, porque al final ese no es un error, o sea, el error no existe porque eso es lo que te diferencia, eso es lo que te hace diferente a los demás diseñadores, por ejemplo. Y todo esto es un proceso personal. Cada uno tiene su propio proceso, ¿verdad? Y no es perfecto, no es lineal, es algo único y que va evolucionando con el tiempo también. Y otra cosa también que decía Austin en su libro es que tenemos que permitirnos aburrirnos. Tenemos que aburrirnos, o sea, tenemos que no hacer nada y dejar que nuestra mente descanse y que ahí las ideas aparecen. Porque a veces pasa que cuando estás haciendo cosas normales de tu día a día, cotidianos, es que te surgen ideas de la nada, ¿entendés? Estás, qué sé yo, estás manejando, estás caminando y ahí es donde te surgen ideas. No específicamente cuando estás en tu escritorio intentando que te salga algo, ¿verdad? Porque a veces eso es un poco complicado. También algo que tenemos muchos los diseñadores cuando nos damos restricciones. Eso depende también de con quién y cómo trabajamos, porque hay clientes que de repente sí te ponen sus restricciones, como que yo quiero que mi empresa sea así, así, así. Y hay algunos que te dan una libertad creativa impresionante que Vos podés fluir. vos podés fluir y ser vos mismo y poner tu estilo y eso. A mi parecer,
no hay que ponernos límites, por lo menos cuando se trata del proceso creativo. No hay que ponernos límites, tipo, deja volar tu creatividad, deja que sea así totalmente vos. Permitite tener errores, ¿verdad? Permitite experimentar ahí un rato. Pero creo que también a veces en ciertos momentos sí tenemos límites. Cuando tenemos que resolver cosas en el momento, por ejemplo, que es lo peor que nos puede pasar a veces, porque resolveme esto ahora, tenés de acá hasta acá tiempo y bueno, vos ves qué haces, cómo se te salen las ideas y es ahí cuando empieza la verdadera cosa, ¿verdad? Y sobre todo tenemos que compartir, aprender a compartir nuestro trabajo, a mostrar nuestro proceso, a mostrar no solamente nuestro resultado final, sino a cómo llegamos ahí, documentar nuestro proceso. Y así también conectamos con otras personas, con otros diseñadores y tenemos esa visibilidad. A mí, por ejemplo, me gustaba cuando empecé en primer semestre, segundo semestre, segundo año, me gustaba subir videos haciendo mi tarea y contando mis ideas. Y subía a TikTok. Cuando eso me encantaba hacer eso. Agarraba, me grababa, filmaba mis ideas, mis tareas y decía, mostrar, hoy tengo una entrega de tal cosa. Me encantaba hacer eso porque era mi manera de mostrar mi proceso, ¿verdad? Bueno, dejé de hacer eso hace un tiempo, ¿verdad? Pero después te das cuenta de que esa es tu evolución, ¿verdad? Ves esos videos tuyos, ¿verdad? Pero ahí ves cuánto creciste. Sí, ves así. Estuve haciendo esto en primer semestre, en segundo semestre y decís, wow, ahora... Sí. ¿Y ahora qué estoy haciendo, verdad? Pero también vos ayudás a otros diseñadores que de repente tienen esa duda de ¿por qué será que a ella le salió tan bien y de repente a mí no? No, tiene su proceso, su tiempo y de repente vos le ayudás cuando ven eso porque se dan cuenta que no es instantáneo, que no es ya las cosas que pasan. Y sobre todo ahí es cuando sale la autenticidad de uno, ¿verdad? Porque eso te hace ser principiante, es lo que te hace tener tu forma de auténtica, digámosle, porque estás como que sin miedo, no tenés tantas creencias metidas en tu cabeza de no, esto no se hace así, esto se hace de esta forma, no estás tan metido en la perfección todavía, puede ser que sí o puede ser que no, pero estás siendo real, estás siendo vos, ¿verdad? No tenés ese miedo o no tenés todavía un montón de cosas impuestas después, ¿verdad? Que porque todavía estás aprendiendo. Pasan, ¿verdad? Y es lo que va pasando cuando sos principiante, ¿verdad? Y sí, cuando sos principiante también tenés que atender, que tenés que tener constancia. Tipo, no es suficiente solo con las tareas de la facu y esas cosas. Tipo, vos tenés que ser constante. ¿Te gusta tu carrera? Sé constante con eso. A diario practicá y así también vas a poder ver así pequeños avances, tipo pequeñas cosas que vos notás que vas creciendo. Porque justamente eso, esa constancia es lo que nos va dando cuenta de que tenemos un proceso, ¿verdad? De que vamos evolucionando, de que empezamos en un punto y terminamos totalmente en otro punto, ¿verdad? Y ese proceso continuo es importante. Y sobre todo tenemos que mostrar, ¿verdad? Animarnos a mostrar eso para que después podamos ver eso y sentir que realmente crecemos, ¿verdad? Por eso el proceso es importante. Normalmente es algo que no se muestra tanto, ahora se está empezando a mostrar un poco más, a romantizar el proceso creativo, pero es algo importante realmente, porque muchas veces vemos algo y decimos, wow, qué hermoso, qué perfecto está eso, pero realmente estamos viendo solo el resultado. Claro, no sabes cuánto le tomó, cuánto esfuerzo, cómo hizo, todo lo que invirtió. Todas las ideas que tuvo que pensar, cuántas veces borró, cuántas veces se le perdió el trabajo, cuántas veces se le borró Illustrator, se le cerró todo y todo se fue, ¿entienden? Sí. Cuántas veces tuvo que volver a empezar, por ejemplo. Y esas son cosas que no vemos y que cuando vemos el resultado final, no nos imaginamos lo que realmente fue su proceso creativo. Por eso el proceso creativo es muy importante, es esta recopilación de un proceso, puede ser lineal, no es perfecto, pero es algo importante. Por eso queremos cerrar este archivo haciendo control S, guardando nuestros bocetos, nuestras ideas, nuestros procesos y nuestra evolución. Y por favor les voy a pedir que hagan control Z a el miedo a empezar. Accionen, chicos. Hagan. En el momento que tienen la idea, hagan. Porque una idea nunca se va a hacer real si no es ejecutada.
También control Z al perfeccionismo en todo. Y en querer todo ya, ahora. Tipo, no es así todo el tiempo, no se puede así. Hay un proceso. Todo sirve, nada se pierde. Guarden eso. Y ahora nos encontramos con la queridísima profe Jessica Larracet. ¿Qué tal estás, profe? Hola, profe. El apellido de la profe. Muy bien, muy contenta por estar acá, por poder acompañarlos en este proyecto, que el solo hecho de saber que es de ustedes me tentó un montón, saber venir, estar, compartir y ser parte de todo esto también. Profe, si te podemos hacer unas preguntitas. Por supuesto. ¿Cómo descubrirías tu proceso creativo en una palabra? Experimental sería mi palabra. ¿Pero me puedo extender? Sí, Claro que sí. Antes de empezar yo le decía a las chicas, me va a costar todo lo que sea una palabra, porque me encanta hablar. Creo que una de las cositas que más me tienta es estar con los alumnos, disfrutar de ellos, insertarme en su universo, y entonces empezamos a hablar tanto que me olvidó cuál era al principio. Pero si tengo que decir una palabra que ensayé, es experimental, chicas. Creo que todos los procesos deberían ser experimentales. ¿Por qué? Porque así nos damos la libertad de buscar más cosas, de experimentar, de ver qué hago, de ver a dónde me lleva la idea. ¿Por qué? Porque si nos quedamos en una sola, que creo que es un poco complicado con nosotros diseñadores, diseñadoras, porque siempre tenemos muchas cosas que cambiar, ideas que buscar, ¿verdad? Entonces, profe, queremos preguntarte, ¿cuántas versiones haces antes de llegar a algo final? Ay, no, chicos, demasiados. Pienso en, a ver, cuando diseño tengo un tema, ¿no? Pero cuando creo que también es diseñar, el hecho de trabajar en realizar sus trabajos prácticos, un montón. Siempre termino perdiéndome y vuelvo al inicio del objetivo, los piensos, como para poder continuar y ser más objetiva también en lo que les quiero ofrecer y dar, y para que ustedes entiendan ese trabajo. Pero mucho pienso, mucho trabajo, y tengo varias formas de trabajar en eso. ¿Cuáles son tus formas, profe? ¿Qué haces para cuando estás empezando ahí? Generalmente yo soy de anotar. Escribo una palabra clave, una palabra que me despliegue como un concepto, de ahí armo una oración, de ahí llevo a mis épocas de estudiante, vuelvo a mi época de profe y pienso en el antes, pienso en el después, pienso cómo van a hacer con ese trabajo práctico o cómo lo van a llevar a cabo para la realización. Entonces desde ahí yo digo, listo, esto me va a funcionar con este grupo de tal manera, así quiero, y bueno, y así lo llevo. Algo que se me quedó mucho a mí personalmente de la profe Jessie es lo de las palabras. Yo hasta ahora trabajo así, o sea, yo creo que yo siempre fui también de lo de las palabras, ¿verdad? Porque me gusta, tipo, tirar una palabra y de esa palabra salen más palabras y de eso voy armando mi concepto y de lo que yo quiero. Pero primero es un mar de palabras, ¿verdad? Y de ahí sale otra palabra y de ahí sale otra palabra. Y eso es algo que la profe Jessie nos contó y me tocó, me inculcó, y hasta ahora hago eso y me sirve y me ayuda, y te juro que todo el tiempo me acuerdo de la profe Jessie, pero es en serio y ayuda muchísimo. Yo siempre fui muy de palabras, cuando estudio también es palabra, ¿verdad? Palabra me lleva a otra cosa y así surgen las ideas. No se escucha. Palabra clave, esto lo quiero, ahí puedo. Si no, me pierdo en mis propios proyectos. De muchas ideas. Y profe, ¿alguna vez te bloqueaste así fuerte, denso? Sí, chicos.
Sí, antes, durante, después, siempre, todos los días. Bienvenida a la meditación. Sí, ahí hago mis horas de 2 minutos, pero digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que quiero? Siempre vuelvo al eje tratando de pensar eso. A ver, hago foco en lo que deseo. Si es un trabajo para ustedes, si es un trabajo para afuera, si es un trabajo para más pequeñito, todo depende de la edad, del grupo, de quién sea el cliente o el usuario. Entonces sí, constantemente me detengo porque me confundo en un montón de preguntas que yo sola me hago y después digo, bueno, listo, a ver, de acá, ¿qué deseo? Saco mi pregunta clave y de ahí desarrollo el trabajo. Y fuentes de inspiración así, tipo, que tengas, que te Muchísimas. acuerdes ahora mismo. Ya, Jorge Frascara, 1996, Diseño y Comunicación. Amé ese libro, me lo gané en una feria y de ahí nunca más lo dejé, me encantó, lo desarrollé, lo leo porque lo sigo leyendo así por partecitas, por párrafos y hasta el día de hoy me acompaña, lo tengo en mi mochila. Está buenísimo eso realmente, profe. ¿Qué parte de tu proceso es el que disfrutas más y cuál menos? Más crear al aire libre mis palabras, manejarme con ustedes, estar en el mundo de ustedes. Cuando ustedes me dicen, ay, profe, si hacemos tal cosa, y digo, no, ahí se metió el alumno de lleno, entonces ahí empezamos a trabajar en ambas partes y eso es un desafío. Poder escucharlos, poder contemplar desde ese espacio de la enseñanza, la creación, el avance y retomar la base, a ver, es todo hoy, ¿no? Y lo que menos me gusta, o sea, estar con ustedes, esa sería la respuesta. Estar con ustedes, con los alumnos, que sean los alumnos lo que me digan, lo que desean. Me encanta comunicarme desde ese espacio. ¿Y qué es lo que menos me gusta? La parte protocolar. Llenado de papeles, formularios. Bueno, eso me agota un poco. Creo que si eso no estuviera en mi vida sería mucho más creativo. Y profe, yo ya fui tu alumna. Se nota que a vos te gusta ser profe, que te gusta enseñar. Pero entre las materias que vos ya enseñaste, por ejemplo, ¿cuál fue la que más te encantó y por qué? Teoría del color. Fue una de las materias, de mis primeras materias en la facultad. Me hizo conocerme, me hizo tomarme como docente y decir, qué buen proyecto de vida, qué linda forma, qué buenas contemplaciones, lo que significó el universo del color en mi vida personalmente fue maravilloso y lo es. Así que siempre también me acompaño desde ese espacio de decir, bueno, a ver, ¿qué hago? Listo, voy desde el color y lo muestro de este lado, pienso siempre en las vibraciones, lo tomo a la persona desde ese espacio de la vibración. Para que a mí siempre me deben gustar los trabajos, sí o sí deben gustarme los trabajos para que yo también ingrese en ellos y en todo lo que implica cada desafío. Así que creo que contesté la pregunta, no sé. Sí, me colgué por el camino. Profe. Profe, por ejemplo, ¿en qué momento dentro de tu proceso creativo sabes que una idea vale realmente la pena y por qué seguir? ¿Y por qué no también de repente las ideas que no? Las ideas para mí tienen magia, tienen ese no sé qué, que decís un brillito especial, un sonido que emite, alguna palabra que te resuena, algo que me contempló enseguida en relación a alguna esencia. Yo soy de tratar de integrar mucho todas mis enseñanzas. Ahí me acordé, la pregunta anterior que tenía que ver con esto de las materias. Bueno, yo dije teoría del color y me perdí en ese universo, pero por eso la amé, ¿no? Porque me descubrí en ese espacio desde el ser docente con teoría del color. Pero elijo todas, no hay uno que no me haya resultado un desafío y que cada vez que me llegue la materia digo, no, otra nueva para mí, ¿por qué? Y cuando me pongo a estudiar digo, no, increíble, no conozco materia que yo haya dicho, no, esto no me gusta, no me va. Y cuando dije, no me va, siempre hubo alguien que me dijo, no, sí vas a poder, dale, Jessy, sí, dale, avanzá. Y lo hice y siempre me gustó. Me gusta la lectura, me gusta el trabajo, amo la docencia y desde ese espacio disfruto. Sos una alma del diseño entonces. Sí, yo creo que sí. Y de ustedes, la verdad que siento que mi alma está o vibra en ustedes, en los estudiantes, en cada desafío, en cada encuentro.
me dejo llevar por todo lo que ustedes me puedan proponer, que siempre le digo, bueno, a ver, ¿qué te gustaría a vos? No que yo quiero. Yo sé lo que deseo para cuando se termina el proyecto. Ahora, ¿qué querés vos? ¿Vos cómo te imaginas? Y desde ese espacio, disfruto un montón. Meterme en los roles de ustedes, en los míos, en el antes y en el después, que siempre digo, porque no puedo dejar de lado cómo crecí y estudié para llegar hasta acá. Entonces digo, evidentemente es eso, pasión. Se nota, profe. ¿Y cómo diferencias entre una idea que no funciona y una que todavía necesita más desarrollo, como que necesita desarrollarse más? ¿Cómo sabes que la idea está lista más o menos? Bueno, creo que no existe una idea que no sea buena. No existe, porque si de alguna instancia apareció, por algún motivo surgió, nació, quiere decir que tiene un cuerpito. Y ese cuerpito después se desarrolla y ese desarrollo es mágico. Por lo tanto, me dejo llevar por toda esa parte mágica del crecimiento y la evolución de cada proyecto. Pero nada, siento que no hubo nunca un proyecto que dije, no, por favor, qué horror. Nada, siempre lo llevé a cabo disfrutando. Me incorporo en los trabajos de los alumnos, eso me pasa. Entonces por ahí sufro también sus desvelos, sufro sus enojos, sus malestares, pero los acompaño. Creo que no hay idea entonces mala, ¿sí? Y pueden ser ideas que, como nos pasa por ahí, viste, te perdés en el camino, pero tenés que encontrarte, bueno, volvés al objetivo y de ahí digo, listo, por ahí me extendí, ¿qué hago? Vuelvo yo como profe para indicar el camino correcto y volvemos juntos. Pero de eliminar ideas, no, jamás. Nunca dije esto no va o chicos, no, nunca, para nada. Sufro cuando dicen eso, no, todo lo contrario. Y, profe, por ejemplo, así, estás diciendo que no te gusta descartar ideas. No. Pero cuando tenés varias ideas y tenés que decidirte por una, por cuál tenés que desarrollar primero. Las demás vas a desarrollar después, eso estoy segura, pero ¿cuál vas a desarrollar primero? ¿Sabes qué me pasa? Que ahí tengo una disputa, porque termino acompañándole al otro, al alumno generalmente, y le digo, bueno, a ver, vos, ¿qué pretendés de esto? Y depende de la respuesta, que me pasó de todo. Entonces digo, bueno, listo, mira, vamos por acá. Y generalmente, si tengo 40 alumnos, logro 40 trabajos distintos. Y ahí yo digo, listo, eso era. No quiero las respuestas iguales, no quiero las copia y pego, no quiero control C, control V. Quiero proceso, ¿sí? Proceso creativo, proceso de pensamiento. Quiero y creo en que existe esa otra parte que uno tiene adentro y lo tiene que dejar llevar, tiene que fluir, tiene que disfrutar, pero para eso es importante conocerse. Entonces en ese espacio estoy también para acompañar a los alumnos y desde ahí vamos juntos. Entonces nunca descarté trabajos y nunca digo, no, esto no, pero podemos mejorarlo, eso sí. Bueno, mira, estuvo bien, volvamos hacia atrás, este es nuestro objetivo y bueno, y afilamos, acortamos, ¿viste? Manejamos un poquito los tiempos también en sí del trabajo o de la presentación, depende, ¿no? Pero hay muchas aristas, pero lindas, siempre lindas y creativas, porque es lo que tiene nuestra carrera, nuestra profesión. O sea, no estamos detrás de algo sentado leyendo sin un... No, para nosotros, siempre digo a los alumnos, creo que el hecho de ser comunicadores visuales nos abre un sinfín, ¿sí? Una caja de sorpresa, hasta el punto tiene espacio, el punto ocupa un espacio y ocupa placer, ocupa lugar, ocupa amor, entonces no hay nada que sea negativo para mí. Eso, por ejemplo, es algo que a mí me gusta mucho del diseño, profe. Eso que acabaste de decir, de que cada uno, que puedes tener 40 resultados diferentes. Y es que esa es la magia del diseño, ¿entienden? Porque uno no piensa igual a la otra persona. Y si la profe me dice, hace una manzana, yo voy a ser diferente. Cafi va a ser diferente. Y las otras 40 personas también. Porque tenemos esa capacidad de pensar de acuerdo a lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Exactamente. Y eso es lo que hace que cada uno de nosotros tenga ese diferencial. ¿Por qué? Porque yo no voy a pensar como Cafi piensa y Cafi piensa como ella piensa. Yo no puedo pensar igual. Entonces, eso es lo lindo. Esa es la magia. Eso es lo bueno. Porque nunca vas a poder decir, no, yo no hago eso. O sea, es distinto. Y eso es lo que hace lindo al diseño. Totalmente, de acuerdo. Es así. Entonces, profe, ¿qué tipo de decisiones pequeñas hacen una gran diferencia en un proyecto? El amor que le pongo a cada trabajo, o con el que el alumno me entrega y el conocimiento que yo adquiero de esa persona.
siempre veo algo detrás de cada trabajo, una puerta que se me abre, una nueva forma de estar frente a ellos. Pero generalmente empiezo a dar clase y termino y digo, ¡ay, qué lindo! Y siempre con una sonrisa y disfruto. Y, uy, no, se me fue la hora, me olvido de esto. No, eso, vengo, trabajo, disfruto y me voy. Y el disfrutar es la magia. Sí, así mismo. Y realmente cuando hacemos lo que amamos, y creo que estás haciendo, profe, tanto enseñar como también ser parte de diseño. Tipo, se nota que disfrutas mucho, se nota en tus clases, en tu energía, en la forma que hoy viniste y entraste así súper emocionada con nosotras. Realmente significa un montón para nosotras que puedas compartir esto. Gracias, sí, la verdad que para mí fue un honor cuando me dijo, May, ¿querés engancharte, profe? Claro, pero... Y yo no pienso, bueno, ¿de qué viene, de dónde? Nada, dije, me propone una alumna y era el desafío del alumno y así lo vivo. Entonces, de una me meto, no sé qué va a hacer, no sabía nada, pero yo era ella y como la conozco y trabajé con ustedes, pero no sabía que estaba por acá, sí, entonces dije, listo, yo me meto y la acompaño. Eso pienso, de manera inmediata, me uno al deseo, ¿no? Del desarrollo de algo lindo donde se disfrute. Y, por ejemplo, con tus estudiantes, profe, ¿qué es lo que te hace decir, acá hay potencial? Igual si de repente el resultado que vos estás viendo todavía no es el excelente. No busco excelencia, primero. Para nada, creo que son 40 alumnos, 40 respuestas diferentes, 40 con su propio proceso. Y digo, acá va de la mano cuando se enganchan conmigo, cuando veo que sábado a la noche me están escribiendo al mediodía, domingo, porque mi teléfono es de la facultad, digo yo, ¿no? Entonces, a cualquier hora, a cualquier momento, digo, está enganchado. ¿Cómo no le voy a contestar el mensaje esperando ese lugar? Entonces, eso, la mirada, el acompañamiento del otro. Con toda esta información que tenemos, queremos hacer un cierre de Control S. Queremos guardar todas estas experiencias, todas estas ideas, todas estas palabras y nuestra evolución con ellas. Entonces, todo esto sirve y nada de lo que capaz sea un error es un error. Así que nada de esto se pierde. Por eso, Cafi, ¿qué es lo que vamos a borrar en este archivo? En este archivo vamos a borrar todas esas dudas, todo ese no voy a accionar, no voy a ejecutar esa idea porque tengo miedo de que salga mal. Si sale mal, vas a aprender porque es parte de tu proceso creativo. Y, profe, para vos, ¿en qué hay que hacer Control S y Control Z? Los bloqueos. Totalmente de acuerdo con lo que dijeron. Control Z a los bloqueos o al no sé, no sirve. Y claro que no vas a saber. Estás aprendiendo, estás avanzando. Y de esto se trata, de caerse y volverse a levantar. Y van a ver que lo pueden hacer. No tengan miedo a equivocarse. Y nosotros nos escuchamos en un próximo archivo. Muchas gracias, profe. Antes de terminar, te queremos dar un regalito que te tenemos. Gracias. Qué lindo, gracias. Muy bien, para las fotos, chicos. Muchas gracias. Muchísimas excelente, gracias. Gracias por todo. Gracias a ustedes por el espacio. Y ahora Gracias, sí, profe. nos vemos en Nos el vemos próximo en el próximo archivo. archivo. Chao, Bye, bye, chao. chao.